Marta Villalba. Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le Bueno, va? muy bien a nosotros por aquí, disculpe la insistencia porque en realidad la estábamos buscando, queríamos hablar acerca de un Sí, caso concreto de un representado por usted, doctora. sí, te escucho. Estamos hablando del sobreseimiento definitivo a favor de uno de sus asistidos, en este caso por falta de pruebas. Y también incluso no le tomaron la declaración indagatoria al procesado. Así mismo es. En este caso en particular, eh, tomé intervención en esta causa con posterioridad a que la causa ya se había iniciado y por abandono de defensa vino en el Ministerio de la Defensa Pública esta causa en particular. Ujú. Y haciendo un estudio pormenorizado del expediente, me percaté en audiencia preliminar que efectivamente en este caso no se tomó por este tipo de hecho punible la indagatoria, por Ujú. un lado, y por el otro lado no existían los elementos suficientes para la configuración del hecho punible de robo agravado, ya que no se daban en este caso en particular la existencia de la utilización de la fuerza o la violencia contra la persona o la vida humana. En este caso, notando de que el propio Ministerio Público había mencionado en su escrito de acusación de que la víctima mencionó de que los mismos compartían una ronda de tragos y de juegos y que posteriormente tuvo la idea de ir a iniciar esta acción, una demanda en contra de su amigo con quien compartía una ronda de tragos en razón de que conforme lo que manifestaba el propio Ministerio Público, decía de que le reclamaba el costo de los gastos que en ese momento generó aquella fiesta particular entre ambos. Ujú. Entonces, no existe ningún tipo de elemento que eventualmente configurara el hecho punible de robo agravado. Ujú. Y sobre esa base, la defensa pública, en representación de la defensa pública, planteé el incidente de sobreseimiento definitivo de esta persona que finalmente se hizo lugar. Recordemos que este caso, este hecho, o supuesto hecho en realidad por la descripción que usted hace, Sí, ni siquiera ocurrió, ya fue en el año 2020. sí, así mismo es. Realmente no existía un elemento para sostener que se dio un hecho punible de robo agravado o un peligro contra la vida humana de las personas, Y Doctora, lo que se ni la aparentemente fuerza. se ujú, sustrajo fue un aparato celular, tengo entendido también, ¿verdad? Sí, así mismo es, así mismo. Ujú. doctora, y en este Pero caso, sí, finalmente no se pudo constatar eso ni se pudo verificar. ¿quién fue Más el bien, fiscal o la fiscal que presentó la imputación en este caso, doctora? en este caso fue la doctora Silvia González. Ok. Esto Concepción, en ¿no? Concepción, ¿verdad? En la ciudad misma de Sí, Concepción, así ¿verdad? mismo es, así mismo es, Silvia Y el González. así juzgado es. que mencionó, doctora, al momento de que usted presentó este incidente, ¿cómo fundamentó la resolución de esta audiencia en la cual se decretó el sobreseimiento definitivo de tu Y defendido? bueno, la defensa técnica planteó en este caso la imposibilidad de arrimar nuevos elementos con el cual pudiera eventualmente sustentar la acusación y la imposibilidad de llegar al procedimiento a etapas anteriores, en razón de que ya se daba la preclusión de la etapa preparatoria. Ante Ujú. esa circunstancia y no habiendo el Ministerio Público solicitado sobre una base concreta al juzgado penal de garantías, la ampliación del plazo procesal, sea ordinario o extraordinario, en este caso no quedaba duda de que el juzgado debía hacer lugar, y es lo que Sí. consideró eventualmente también el juzgado penal de garantía al hacer lugar al incidente. ¿Quién está a cargo de ese juzgado penal de garantías, doctora? ¿No recordás? El doctor Manuel Agüero. Juez Manuel Agüero. Ok, y otra cosa que Sí, mencionaste también, doctora, dijiste que a tu defendido se le tomó la indagatoria, pero por otro hecho. Es lo que entendí más o menos. así mismo es. Ujú. ¿Y por qué hecho se le tomó la indagatoria, doctora? Él no te mencionó al respecto. Y en realidad, si mal no recuerdo, habían configurado el hecho de hurto, Mm, pero finalmente la imputación se había dado y el proceso por hecho
robo agravado, por lo cual eventualmente no se defendió del hecho punible acusado por el Ministerio Público. ¿Qué decía la imputación que presentó la fiscal Silvia González? ¿No recordás más o menos el relato de los hechos, No, doctora? la verdad es que ya con tantas causas no recuerdo Ujú. exactamente los términos en los que se había presentado, pero sí la acusación de que no se ajustaba efectivamente a la configuración del hecho punible de robo agravado. Y en un primer momento ya se hace la imputación por robo agravado, ¿no, doctora? O se hace la Así mismo, imputación se por... llevó todo el proceso por robo todo el agravado. proceso por... Pero se le hace la indagatoria entonces a tu defendido por hurto. Así mismo. Qué bárbaro. Bueno. Realmente no sé, hay cuestiones que no se entienden. ¿Él estaba con alguna medida cautelar, doctora? Sí, robo agravado tenía, por el marco penal, él tenía prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva, doctora? Estuvo bastante tiempo. No recuerdo, no manejo esa información en este momento, pero sí estuvo privado de su libertad. Ajá. Qué notable, o sea, realmente un poco curioso el caso, ¿verdad? Y bueno, me imagino que aquí debería intervenir en algún momento el jefe, no sé, digo nomás, o sea, se hace la indagatoria por hurto, él termina siendo imputado por otro hecho punible y estuvo incluso en prisión preventiva y bueno, después de tanto tiempo es sobreseído, ¿verdad? Como corresponde en esta audiencia preliminar. Así mismo es. En realidad lo grave es que no tuvo una indagatoria por el delito por el que lo acusaban, ¿verdad? Concretamente, ¿verdad? O sea, Sí, porque es absolutamente bárbaro. aquí también lo más grave, durante el proceso puede decirse que efectivamente el Ministerio Público, quien lleva adelante el procedimiento y la investigación de la comisión del hecho punible acusado, tuvo que tener en cuenta en todo momento y al momento de presentar su acusación de que ni siquiera tenía un elemento para sostener la existencia del hecho punible de robo agravado, porque conforme al relato fáctico de hecho, ni siquiera podía ser considerado esa existencia de ese tipo de hecho punible establecido en el Código Penal. Básicamente no había pruebas entonces como para sostener una acusación formalmente, ¿no, doctora? No había elemento para sostener que fuera un hecho punible de robo agravado, por el relato Bien fáctico claro, ¿eh? de la víctima misma. Ah, la propia víctima incluso. Sí, la víctima. La víctima mismo hizo un relato cronológico de cómo ocurrieron los hechos, en qué circunstancias y qué fue lo que generó supuestamente la denuncia de su parte. Bueno, bien particular el caso, ¿eh? Qué bárbaro. En realidad lo particular es que el juez penal de garantía, en este caso el doctor Manuel Agüero, haya seguido con el proceso y tomado las decisiones que finalmente tomaron, ¿verdad?, al respecto. Él recuperó su libertad, entonces, ¿hace cuánto Sí, aproximadamente? inmediatamente. Así Inmediatamente. mismo. Ya está en libertad. Bueno, fiscal, digo, en este caso defensora, ¿verdad? Estaba mirando y tratando de asimilar un poquito lo actuado por la fiscal Silvia González. En realidad es bastante difícil. Pero me imagino que en el interior, casos como estos, ustedes a menudo, de todos modos, siguen encontrando, defensora, ¿verdad? Sí, se dan muchas circunstancias, muchos casos. Inclusive en otra causa había tomado la intervención en un caso de abuso sexual de abuso sexual, hecho punible contra la autonomía sexual, en donde una persona estaba siendo procesada y privada de su libertad por un hecho. Sí. Y sin embargo el análisis de la causa en sí no se vislumbraba la existencia de elementos para la configuración del hecho, por lo que de mi parte en ese caso en particular motivó la petición de la revocatoria de prisión que se ha dado y eventualmente también la abreviación del plazo, lo que conllevó inmediatamente a la libertad de la persona. Son situaciones que de repente se presentan, Sí. que existen. Sí, aunque parezca increíble, ¿verdad? A nosotros no nos Sí, así mismo escandaliza, pero evidentemente este tipo de cosas ocurren, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso a quien asistió y nos comentaba, a quien sobreseyeron, fue abandonado prácticamente también por su abogado en una etapa Así crucial. mismo es, así mismo es. Doctora, Y en esas circunstancias Sí. Normalmente viene la Defensoría y nos toca un poco realizar el análisis y el estudio del caso a fin de determinar
si eventualmente el Ministerio Público está llevando adelante el proceso investigativo como corresponde y con objetividad. Claro, y ahí está justamente la importancia de la defensa pública, ¿no, doctora? Decimos tratar de cumplir o de velar por el cumplimiento del correcto proceso y el actuar también muchas veces los fiscales, incluso que a veces, como en este caso, deja mucho Y la que verdad desear, que vos sabés que no debería, ya no es en realidad el papel de ellos, ¿verdad? Pero Claro. lamentablemente, imagínate si no existían figuras como esta que iba a acontecer con este ciudadano. La verdad que su nombre lo omitimos de hecho, pero es realmente grave la descripción que hace usted de lo que aconteció con el doctora. Te agradecemos muchísimo. Así mismo es. Te agradecemos mucho A la ustedes. paciencia, doctora, muy Gracias, amable. doctora. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Era la defensora